Imagínate reencarnar en un villano de tercera, y si eso no fuera suficiente te expulsan de tu familia y te toca sobrevivir como más pueda, pero a pesar de estar en la dificultad infernal, no te vas a rendir. Y te vuelves fuerte poco a poco y empiezas a ganarte el respeto de todos, y bendecido con el de arriba te creas un épico haré, y sin más que decir continuemos. La historia comienza presentándonos a nuestro prota llamado Ed Rod Taylor, que era un noble de clase alta, y por medio de una carta se estaba enterando que su familia lo había expulsado por traer la deshonra, debido a que abusa de su poder y había cometido muchísimos pecados, entre ellos haberle faltado el respeto a la princesa Poenia, además de intervenir en los exámenes de ingreso de la Academia Sylvania, y por ello lo eliminaron del registro familiar. Tito Ed creía que eso era una broma. Pero no era así, mi rey, porque lo sacan como un perro de los dormitorios. Al cabo de un buen rato, vemos que un grupo de estudiantes hablaban mal a sus espaldas, porque lo consideraban como un villano. Por otro lado, vemos que Ed escuchó todo y se puso a rezar, porque el monstruo del que hablan no es él, y resulta que nuestro prota reencarnó en su juego favorito, llamado el espadachín fallido de Sylvania. Y se andaba cagando en sus ancestros, por tal mala suerte, porque cuando uno reencarna en otro mundo, le dan un personaje chetadísimo, en cambio a él le dieron un villano de tercera, que expulsan al principio de la historia, y Red furioso grita que eso es injusto, porque él ha vivido toda su vida siendo buena persona. Los demás que escucharon eso, le dice que no sea un sinvergüenza, y sin más se van. Tito Ed se percata que apareció un sistema, mostrándole sus estadísticas. Y al verlas se pone depre, porque eran un asco, y ya comprendía por qué era un villano de tercera, y no volvió a aparecer más en la historia, pero de pronto recuerda que en los créditos del juego, aparece como un vagabundo, y debido a ello se caga en su mala suerte, y aunque no sabía cómo reencarnó en este juego, eso ya no importaba, porque no iba a permitir que ese fuera su final. Después de un buen rato, Ed se fue al fondo del bosque, para apartarse de las miradas y comprender bien en la situación en la que ésta, aunque fue repudiado por su familia, afortunadamente no fue expulsado de la academia, y eso es extremadamente importante, porque la Academia Sylvania es de primera categoría. Y siempre y cuando se gradúe de ella, se garantiza un futuro seguro. Además, gracias a todo lo que sabe, vivirá cómodamente. Por eso su primer objetivo es la graduación, aunque las matrículas son muy caras. Este semestre ya está pagado, y por ello debe trabajar duro por una beca para el próximo, pero lo más importante ahora mismo es tener un refugio, ropa y comida, pero la vestimenta ya estaba resuelta, gracias a lo que trajo. Pero era consciente que debido a su reputación, será difícil conseguir un trabajo para solucionar lo de la comida y refugio, y por ello debería quedarse en este bosque, y gracias a que había un arroyo no tendrá problemas con el agua, y tenía que ponerse manos a la obra. Porque en 10 días empiezan las clases, en donde se pone modo chambeador, a crearse su primera casita, aunque se le dificulta en el proceso, pero como todo un macho alfa, no se iba a rendir, y se pone full power. Y después de unas cuantas horas intensas, lo termina logrando por los pelos, y gracias a ello el sistema lo felicita porque llegó al nivel 1, con la habilidad de artesano. Tito Ed no se las creía, porque ese cuerpo es más talentoso con las manos, que con la magia, aunque esa habilidad le venía fabulosa, porque crea un arpón simple, con su daga ceremonial y una rama, en donde se pone modo pescador, para poder alimentarse, y después de unos cuantos intentos, termina capturando 2 peces. Y con su magia de fuego enciende la fogata, para hacerse un rico pescado asado, y cuando ya están listos iba a darle un bocado, pero de repente aparece una chica, y muy seria le pregunta qué está haciendo. Tito Ed, que andaba relajado sobreviviendo, cae en cuenta que se le olvidó los personajes principales, y de todos ellos tuvo que aparecer la que más lo odia, la princesa Poenia, y la razón de por qué lo odia tanto, es que él usó su estatus como noble, para insinuársele a la mejor amiga del protagonista, y debido a ello él le dio una paliza, y el anterior poseedor de ese cuerpo, como quería venganza, ajustó maliciosamente el examen de ingreso del protagonista, pero terminó siendo atrapado por la tercera princesa del imperio de Cloel, Poenia, y ella descubrió sus mentiras, gracias a su habilidad llamada Ensar, y debido a ello por eso su familia lo abandonó,
volviendo al presente, ella le pregunta por qué no ha sido expulsado de la academia todavía. Ed le menciona que todavía tiene pago este semestre, pero aún así lo echaron de los dormitorios. Ella molesta le grita que se vaya, porque no soporta a un desvergonzado como él en esta academia, y por ello pedirá personalmente que lo expulsen, por todo lo que ha hecho. Tito Ed era consciente que ella tenía el poder para hacerlo, y ya que ese era el caso, muy serio le menciona que la realeza siempre está custodiada de fuertes soldados, y pensar que una princesa vendría sola a un bosque aislado. Poenia molesta le grita que si acaso la está amenazando, y rápidamente se pone en posición de combate. Tito Ed le dice que está equivocada, en donde se pone de rodillas y le agradece de todo corazón. Ella por supuesto no le cree, y usa su habilidad para detectar si está mintiendo, pero se lleva la gran sorpresa que no era así. Nuestro prota que vio su reacción sabe que está sorprendida, pero resulta que en verdad él estaba agradecido, y nos cuenta que la familia Roth-Taylor es muy famosa, y usan su poder en secreto para explotar a los ciudadanos y hacer experimentos con ellos para buscar la vida eterna, y al protagonista de esta historia al enterarse de eso, los termina destruyendo. Pero él al ser repudiado por eso vivirá, por eso necesita convencer a Poenia sin mentiras, porque si no lo hace sería un game over, y recuerda la razón de por qué ella está aquí, y le menciona que vino sola. Fue porque está haciendo la prueba del profesor Glast, de encontrar piedras mágicas, y si lo logra podrá entrar a clase A. Ella le dice que no ha cambiado nada, porque la está adulando. Ed la interrumpe y le menciona que sin su ayuda no logrará entrar a la clase A, y si está mintiendo, puede hacer que lo expulsen entonces, y le comenta que si va al fondo del bosque, encontrará una pequeña isla con un enorme árbol, que se llama el árbol guardián de Merilda, y allí encontrará la piedra mágica que desea. Al cabo de un rato, Poenia recuerda que él hace 3 días era un mentiroso y charlatán, pero hace un momento era todo lo contrario. Volviendo con Tito Ed, vemos que estaba pescando de nuevo, debido a que su comida se quemó, al estar hablando tanto tiempo con ella, y nos cuenta que la princesa Poenia desde muy joven ha visto a través de la adulación y mentiras de la gente, y debido a ello condujo a la creación de su habilidad innata, Ensad, y nadie puede escapar de ella, y no le quedó más remedio que darle la información auténtica, aunque eso le produjo un problema mayor, y es que la razón por la cual la llamaran en el futuro la princesa del amor, es que después de fracasar en la prueba, cayó en la clase F, entonces comenzó a cambiar. Sin embargo, si eso cambia, todo el futuro lo hará, y aunque logre no ser expulsado, su información se volverá inútil, y estará acabado. Hello brosazos, si quieren una segunda parte de las aventuras de Tito Ed, pido una meta de 2500 likes, y me vendría de perlas que me dejaran un comentario, porque así Tito YouTube lo publicitaría, y sin más que decir continuemos. Cambiando de escena, vemos que el profesor Glast les pide a todos que saquen las piedras mágicas que han encontrado, y a un grupito les dice que están en la clase F, y los únicos 3 que lograron pasar la prueba son Hicks, Loretel, y quien encontró la piedra mágica más poderosa es la mejor de la clase Lucy Marrow. Resulta que Poenia no tomó la piedra mágica ese día, y es que ella ocultaba su identidad, porque no le gustaba recibir un trato especial, porque quería probarse a sí misma. Por eso mismo no la tomó. El título de la princesa del amor no es una habilidad ni estadística, sino un título que ganaría por caminar por el camino recto. Aunque vemos que ella estaba molesta, porque confiaba que tendría éxito, y se lo restregaría a ese tonto, al aprobar a la clase A, sin su ayuda. Sin embargo él no mintió, al decir que sin él no pasaría, y por ello tendría los ojos encima de él. Finalmente llega el primer día de clases, y Tito Ed le tocó echarse una corrida hasta la academia desde muy temprano, porque estaba lejísimos, pero de todos modos termina llegando mi rey, aunque todo empapado de sudor, al cabo de un rato en el comedor. Vemos que todo mundo hablaba mal de él, por no tener vergüenza en asistir después de todo lo que hizo, pero nuestro prota se la suda sus opiniones, y comía relajado, porque su objetivo era la graduación. Por otro lado vemos que una chica pelirrosa mencionaba que él se siente como una persona diferente. Después de un buen rato, vemos que nuestro prota salió nerviosísimo de la oficina del director, porque pensaba que iba a ser expulsado, pero resulta que Poenia habló bien de él, y el director lo trató bien,
pero de todos modos iba a tener cuidado para que la historia no se desvíe de la original. Unas cuantas horas después, vemos que Ed andaba cazando, y resulta que su especialidad para él combate era con un arco, y le venía de fabuloso, porque se aseguraba su supervivencia, además mejoraría su magia, al impregnarla a sus flechas. De pronto nota a una chica leyendo cerca del árbol guardián. Y era la genio de segundo año, llamada Janica Failover. Ella, que notó su presencia, le menciona que él es el tipo divertido, del que habla tanto Marilda, en donde alegremente se presenta. Ella se percata que él guarda un profundo silencio, y le pregunta que si está sorprendido al saber de él, y le comenta que lo sabe, gracias al espíritu de alto rango llamada Marilda, que le mencionó de la presencia de un visitante no deseado. Tito Ed, al escuchar eso, cae en cuenta que debe estar molesta por cortar tantos árboles y cazar. Janica, que lo notó nervioso, le pide que no se preocupe, que Marilda no está molesta con él, porque es el orden natural de las cosas. Nuestro prota se avergüenza porque estaba muy cerca. Y le dice que parece que el gran lobo tiene un gran corazón. Ella, que notó su reacción, se ríe, en donde extiende las manos, y le pregunta que si no es hermoso, porque ayer cuando lo vio, firmó un contrato con él, y si quiere lo puede tocar. Tito Ed sabe que habla de un espíritu, y muy serio le menciona que él no los puede ver. Ella queda sorprendida al escuchar eso. Él le dice que es cierto, y secamente le menciona que se irá, porque solo vino por algo de comida, y la razón de su actitud es que no se puede relacionar con ella, porque tiene una importancia significativa con la historia, y su sola presencia podría alterarla. Janica le dice a Marilda que es tal como le dijo alguien muy interesante, y parece que es cierto que no los ve, en donde hace un berrinche, y grita que fue tan amistosa, y él se comportó todo frío con ella, aunque no es como si no se fueran a volver a ver. A la mañana siguiente, vemos que Tito Ed le tocaba hacer un largo recorrido para poder llegar a tiempo a la academia, pero eso lo estaba beneficiando al aumentar sus estadísticas. Además le tocaba trabajar muy duro en las clases, para poder conseguir una beca, y si no fuera poco lavar su ropa todos los días, y preparar el almuerzo del día siguiente, y haciendo todas esas cosas, solo podía dormir 4 horas, y ya molesto grita que cuánto tiempo va a seguir espiándolo. Janica se sorprende y le pregunta que si lo sabía todo ese tiempo. Nuestro prota le dice que obvio, y que si no ha escuchado, que él es el malvado Ed Rod Taylor. Ella le menciona que eso es lo que los demás dicen, pero ella ni siquiera lo conoce todavía. Ed recuerda que ella era ese tipo de persona, y aunque parezca tonta por fuera, pero tiene la mente más independiente de todas. Sin embargo, sabiendo lo que pasará en el futuro, no puede responderle con una sonrisa, porque ella es el jefe final del acto 1, en donde le pregunta si le puede hacer un favor. Ella sonrientemente le dice que por supuesto. Tito Ed muy serio le menciona que como puede ver es un desastre, y está en un gran aprieto, y si le podría prestar algo de dinero, obviamente se lo devolvería, porque para esto están los amigos. La waifu, al escuchar eso, queda helada, y la razón por la que Ed dijo eso era porque sabía que ella era de un origen humilde, y estaba aquí gracias a una beca, y su debilidad es el dinero. Por eso le pidió prestado, solo para que lo dejara en paz. Janica, apenada, le pide perdón. Tito Ed se sentía del asco por comportarse así, pero era necesario para no alterar la historia original. 3 días después, vemos que Ed regresa de cazar, y nos cuenta que Janica no lo volvió a molestar. Finalmente llega a su casita, y cansado se iba a echar una siesta, pero se lleva la gran sorpresa que estaba la espadachín fracasada de Silvania, Lucy Maeril, que era uno de los personajes más importantes de la historia, y se preguntaba por qué demonios andaba durmiendo aquí. Ella, que se levantó, dice que es muy ruidoso y no puede dormir. Tito Ed le pregunta qué hizo. Ella le dice que él no, sino el gran lobo detrás suyo, que no para de hablar, y resulta que era Marilde, que le pide a Ed que por favor, si algún día Janica está en peligro, la salve a toda costa. Unos cuantos días después, vemos que llegó el entrenamiento de combate conjunto, que era una pelea de 1 versus 1, por supuesto con armas falsas, para minimizar la letalidad, y en esas prácticas participaban todos los personajes importantes del juego, y el más importante de todos
el protagonista llamado Taylor, y vemos que Tito Ed andaba re feliz de ver su combate y no le prestó atención a los demás porque ya sabía que los de primer año ganarían. De pronto aparece la waifu re feliz saludándolo. Ella, que lo notó aburrido, le pregunta que si no tiene curiosidad por saber quién será su oponente. Tito Ed, al escuchar eso, queda impactado porque olvidó que tenía que pelear por estar concentrado, y en cuanto mira a su oponente sabe que eso es una locura. De repente iba a empezar el combate de Taylor. Ed se relaja y lo iba a observar. La razón de por qué estaba tan entusiasmado era porque al verlo le trajo sentimientos de las cientos de horas que jugó con él y todos los momentos difíciles que estuvo a su lado, y por eso lo iba a animar, porque lo apreciaba muchísimo. Y de repente vemos que su oponente era Lucy. Ed recuerda que Taylor nunca ha sostenido una espada, pero su primer golpe atraviesa la magia de relámpagos de Lucy, ella que pensaba que lo iba a vencer con ello, por lo cual la toma desprevenida, lo que él aprovecha para acabarla rápidamente. Debido a ello, Lucy bloquea su golpe con magia de iluminación de nivel intermedio. Taylor es completamente dominado por el hechizo, pero Lucy es descalificada por usar magia intermedia, por lo cual Taylor se gana el honor de ser la primera persona en derrotar a Lucy, y se pone sentimental porque esa escena es legendaria. Ya sin más dilación empieza el encuentro, y vemos que Taylor la embista ferozmente con todo, pero resulta en un F total, porque Lucy lo manda a volar re fácil, con su magia de hielo. Todo mundo queda impactado por semejante locura, porque lo derrotó de un solo golpe, y dicen que por nada es la mejor de toda la clase, pero su oponente era el personaje principal de esta historia, un pueblerino fracasado, que no era reconocido por nadie, pero incluso en medio de toda la desesperación, él nunca perdía la esperanza, en donde se levanta como más puede, y nuevamente la ataca con todo lo que tiene, pero para su mala suerte, resulta en un completo fracaso, porque su golpe es bloqueado con su magia de viento, específicamente un espíritu, que con su gruñido lo manda al lobby. Ed queda en shock, porque no usó la magia de rayo, sino de viento. El público enloquece y gritan el nombre de Lucy. Ed no se creía que Taylor había perdido, y nota cómo él se marcha derrotado de ahí, y cae en cuenta que Lucy debe tener un contrato con un espíritu de viento para usar tal protección, y era consciente que ella no tenía tal poder, y eso se produjo al estar tanto tiempo a su lado, y sin darse cuenta la volvió más fuerte. Y vemos que informan que el próximo duelo era entre Ed, Rod Taylor de segundo año, y la princesa Poenia de primero, pero vemos como Tito Ed sale corriendo de allí, y la razón es que no podía permitir que Taylor se rindiera, porque sin él la historia se vendría en picada, y tenía que trabajar ahora el más duro, y era consciente que todo eso era su culpa, porque si hubiera pasado lo que sabía, Taylor hubiera ganado confianza, pero no fue así, y lo ve a lo lejos, en donde le grita que no se dé por vencido, porque sin duda sus esfuerzos darían frutos, y no se vaya a avergonzar solo por perder, y que camine con orgullo porque lo hizo bien. Cambiando de escena, nos cuentan que el primero en darse cuenta de la habilidad de Poenia fue el emperador Cloel, y es que la vida de la realeza está plagada de intriga y conspiraciones, y dentro de ese oscuro abismo, ella, para protegerse, obtuvo esa habilidad y podía confiar en ella para ver a través de las personas. Volviendo al presente, vemos que ya iba a empezar el duelo entre Ed y Poenia, y ella escuchaba cómo los demás murmuraban que él es un hipócrita por animar a la persona que molestó. La waifu les da la razón, pero por lo que ha visto últimamente, cree que es sincero, en donde le dice a Ed que la confunde. Por eso quiere llegar a una conclusión con ese duelo, y sin más dilación le lanza un potente ataque de agua, que le termina dando de lleno con una gran facilidad. Ella, al ver eso, no se lo creía. Nuestro prota, que estaba tendido en el suelo, admite la derrota. Poenia sabía que eso no era cierto, porque notó que él pudo ver la trayectoria de su ataque, y sin ningún problema lo hubiera bloqueado o evadido. El público enloquece porque le dieron una lección a ese tonto. Tito Ed se levanta y le agradece por el encuentro. Ella se percata que desde que entraron al cuadrilátero, él no ha cruzado ni una sola vez una mirada con ella, y cree que no tuvo ningún interés en este duelo. Unos minutos después, vemos que Ed fue en busca de Taylor, y la razón por la cual no hizo contacto con Poenia era para no afectar el primer escenario de la historia, porque ella era muy importante en ese, pero sobre todo Taylor. Por eso lo andaba buscando desesperadamente,
para ver cómo estaba. De pronto aparece la princesa muy cansada de seguirlo, y molesta le pregunta quién es. Tito Ed le dice que no sabe de qué habla, y si es sobre el duelo aprendió mucho de ella. Ella refuriosa le grita que sabe que no le interesaba pelear. Y solo quería salir de allí, y ya tiene muchos problemas en mente, para que él también le dé más. Nuestro prota sabía que estaba pasando por mucho, en donde la toma de los hombros, y le pide que respire profundo y se calme, porque no hay necesidad de que se ponga tan nerviosa. Un minuto después, ella avergonzada le pide que justo lo de ahora lo olvide, y le menciona que la razón de por qué estaba molesta es que trataba de comprender qué pasaba por su mente. Tito Ed sabe que ella habla demasiado, y solo quería irse ya. Poenia le dice que hablara sin rodeos, en donde le pregunta que la razón de por qué se metió con Taylor fue porque conocía el lado oscuro de su familia. Por eso causó ese alboroto, para cortar los lazos con ellos. Tito Ed reconoce que su deducción es muy aguda, sin embargo le menciona que no sabe de qué habla, y el motivo de ello es que eso es algo que investigará en el futuro, y es muy pronto para que lo haga. Poenia refuriosa le grita que es imposible que se equivoque, porque entonces no tiene sentido que él apoye y anime a Taylor. Tito Ed le comenta que solo quería que los demás lo vieran de diferente manera. La waifu sabia que le estaba mintiendo, gracias a su habilidad, pero nuestro prota seguía diciéndole que es cierto. Ella estaba a punto de explotar, pero se termina calmando, y le menciona que lo dejara en paz, porque no tiene pruebas, y ya cansada le dice que ya se puede ir, porque noto que ha estado observando la puerta desde hace rato. Ed le agradece, y reconoce que ella tiene dolor de cabeza por su culpa, debido a que es un nuevo agregado a la historia, en donde le menciona que se ve realmente agotada, y debería relajarse un poco, para que no se enferme. Ella al escuchar eso se sonroja, porque era la primera vez que alguien veía a través de ella. Al cabo de un rato, Tito Ed ve a Taylor sentado en el campus, en donde trata de ir a animarlo porque lo ve callado, pero repentinamente aparece una chica, que era la heroína y mejor amiga de Taylor, llamada Ayla, y con los ojos llorosos le pide que por favor lo deje en paz, porque lo está pasando realmente mal, y no necesita molestarlo más. De pronto Taylor, muy serio, le pregunta qué asunto tiene con él. Ed al ver eso sabe que revivió su espíritu de lucha, con solo ver la fuerza de voluntad que tenían sus ojos, y cae en cuenta que mientras tenía el duelo con la princesa, su amiga de la infancia y mayor animadora Ayla, fue en su búsqueda para subirle los ánimos. Y sabe que siempre que tenga a Ayla, Taylor se levantará una y otra vez, y le menciona a él que su dominio de la espada es increíble. Taylor por supuesto no le creía, por todo lo que le había hecho, pero a nuestro prota no le importaba que lo odiara, porque se siente aliviado, no porque la historia estuviera bien, sino porque él lo estaba. Ayla y Taylor, confundidos, se preguntaba por qué actuaba como si fuera genial. De pronto se produce una fuerte explosión. Ed sabía que era en la arena de combate, y es que allí se está produciendo una intensa pelea entre la hija dorada Lortelle y la genio de segundo año Hanika, con su imponente espíritu de dragón, y resulta que la forma de ver el encuentro Taylor había cambiado de la historia original, pero eso no importaba, porque lo importante es que él se enfrentaría al jefe final del acto 1, que era Hanika. Al cabo de un rato, todos los de segundo año felicitan a la waifu, y le dice que ella es muy fuerte y hermosa, y fue la única en vencer a los de primer año. Ella les agradece por los cumplidos, y nota que al fondo se estaban llevando rápidamente a la enfermería a Lortelle, debido a que tenía graves heridas. Hanika al ver eso queda en shock. Tito Ed, que andaba viendo el show, sabe que ella tiene un montón de amigos, pero debido a ese incidente se harán las cosas más frenéticas para ella. Pero sabía que eso era bueno, para que siga el transcurso original de la historia. 2 semanas después, vemos que Tito Ed le iba fenomenal, siendo todo un superviviente, y hasta mejoraron sus estadísticas. Repentinamente aparece Hanika, y sonrojada le pregunta que si le gusta estar así. Ed le grita de qué demonios habla, después de aparecer de repente aquí. Ella le pide perdón, él le dice que está bien, y le pregunta qué la trae por aquí. Ella le menciona que quería un consejo, y es que en el combate del mes pasado, hirió a alguien, y no deja de pensar en eso.
Ed le dice que comprende, ella le pregunta si debería disculparse, y es que sus amigos la detendrían si lo tratara de hacer, ya que la chica fue quien usó primero magia de nivel intermedio. Ed le menciona que si se siente culpable se disculpe, y nota que ella guarda un profundo silencio, y sabe que para todos ella es un tesoro, y si alguna vez ella se sentía culpable, o hacia autocrítica, todo mundo vendría a animarla y ponerse de su lado, y en el fondo sabía que es bueno que la respalden. Pero eso no borra sus errores, y es probable que ella por eso vino a él. Hanika le comenta que él nunca se pone de su lado, Tito Ed le menciona que no le iba a pedir perdón por no hacerlo, ella le aclara que no está molesta, y sabía que él no era el mismo chico de antes, y es que el día que le pidió dinero, no mostró desesperación de cuando está en un aprieto, sino más bien, le estaba dando a entender indirectamente que se alejara. Y le dice que ese lado suyo le parece tranquilizador y desearía que todo el mundo fuera como él. A la mañana siguiente, vemos que Ed andaba bastante preocupado, porque estaba metido en un gran problema, y resulta que el juego del espadachín fracasado de Sylvania lo consideran una obra maestra, pero muchos novatos al jugarlo se toparon con finales malos al principio, como por ejemplo si ayudaban a una chica de unos kobolds, sería testigo del secreto de la hija dorada, y ella lo mandaría con San Pedro, o otro si uno prefería ayudarla a ella, que a Ayla, su amiga de la infancia moriría. En resumen, meterse con esa chica solo serán problemas, y resulta que ella estaba enfrente suyo ahora mismo. Lortelle le pregunta a su señor por qué la ignora, y si no es mucha molestia, podría comprarle un poco de su tiempo. Tito Ed nos cuenta que ella es una heroína oculta, pero a diferencia de Poenia, ella al principio la consideraban una villana y sus verdaderos colores son revelados mientras progresa el segundo escenario y en el momento que los jugadores comprenden la agonía y soledad de Lortelle, se enfrentarán en la dura decisión de elegir entre ella o Poenia, nuestro prota que no quería cambiar nada de la historia. Como todo un perro la sigo ignorando, la waifu le sigue insistiendo que por favor le regale un segundo, y es que ella quedó conmovida al verlo, porque quiere seguir aprendiendo. A pesar de estar en un ambiente tan duro, y no le importa para nada que sea arrogante o egocéntrico, y si escucha su propuesta, planea darle estas 3 monedas de oro. Y es que ha escuchado que él es muy cercano a la mayor Hanika, y si podría ayudarla a que sean amigas. Ed sabía que una moneda de oro era la paga de todo un mes, y le menciona que es impresionante que pueda comprar conexiones la hija dorada. Ella le susurra que solo lo tome, porque entre más estén de su lado mejor. Tito Ed que escuchó eso, sabe que ella instintivamente sabía que estaba en una batalla política contra la princesa Poenia por el liderazgo de la academia y que tiene que hacer aliados a partir de ahora. En donde acepta y le pide que se den un apretón de manos. Lortelle sabía que ya cayó, porque las personas que viven en la riqueza toda su vida se rompen por solo vivir un breve periodo de pobreza, y son capaces de vender a su familia y dignidad por solo una mísera moneda de oro. Pero para su mala suerte, nuestro prota era diferente al resto, y le entrega en su mano sus monedas y se va. Y con una sonrisa sabe que ese chico es muy interesante. La verdad es que Ed quería aceptar, porque podría aligerar un poco su carga, pero sabía que era una completa locura juntarla a ella con Hanika, y eso produciría un cambio abismal en el flujo de la historia. Cayendo la noche, vemos que Lortelle se termina topando a propósito con Hanika, e iba a hacer lo que pudiera para volverla su subordinada, y resulta que ella usó aposta magia intermedia para ver qué tan asombrosa era la genio de segundo año, aunque el precio fue un poco caro. Hanika nota que su herida aún no ha sanado. Lortelle, que se percató de ello, le pide que no se preocupe, que sanara pronto, e usara la culpa para controlarla, pero para su sorpresa, Hanika le menciona que parece que las cosas con Ed no salieron bien. Lortelle se hace la tonta y le pregunta de qué habla. Hanika le comenta que intenta evitar escuchar conversaciones ajenas, pero sus espíritus son muy habladores, y le susurra que la sinceridad no se compra con dinero, y para ella la manera de Ed es más conmovedora. Y le pide perdón si estaba hablando muy arrogantemente, y sin más que decir se iba a marchar, porque tiene que entrenar duro para poder contratar un espíritu de alto rango, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, le pide perdón por haberla lastimado, y espera que se mejore pronto. Lortelle sabía que eso fue intenso,
pero noto que se veía extrañamente inestable, y resulta que eso era cierto, y la vemos sentada en el suelo. A la mañana siguiente, mientras Tito Ed colgaba su ropa, se topa con la sirvienta mayor del salón Opilis, llamada Belmaya, y resulta que ella fue quien lo hecho. Ella le comenta que sabía que estaba aquí, debido a que la señorita Janica habla mucho de él. Aunque es sorprendente que esté viviendo de esta manera, y le alegra al ver que haya cambiado, Ed se pone nervioso y nos cuenta que las sirvientas del salón Opilis son un grupo de élite que realizan a la perfección toda clases de tareas, incluyendo preparar la comida de los estudiantes, y lo que había en esta cesta eran ingredientes de alta calidad, recolectados en el bosque, y esta información valía oro para él, y trata de recordar si ella afectaba el desarrollo de la historia. Maya, que lo noto callado, le dice que no hay necesidad de que sea educado. Él le dice que claro, porque como puede ser grosero con una persona que trabaja tan duro, y estaba siendo amigable porque ella no afectaba a la trama. Y le pregunta qué trae en esa canasta, y debido a ello, Maya le dio un montón de información sobre bayas, hongos y hierbas comestibles. Con el paso de los días, vemos que a Ed le iba fenomenal. Y ya tenía un montón de proteína y verduras, y hasta sus hechizos básicos de viento y fuego de tanto usarlos, los había subido al nivel 10, y como todo le iba de perlas, se estaba hasta divirtiendo un poco, pero de repente nota, como algo del cielo se aproximaba, y genera una fuerte explosión a todos los alrededores, que hasta lo manda a volar. Tito Ed se levanta, y nota que su increíble campamento fue destruido, y se pone a rezar por ello, y se preguntaba qué diablos pasaba, y en cuanto se asoma a ver qué produjo la explosión, se lleva la gran sorpresa que era Lucy. Ella nerviosísima dice que casi la manda con San Pedro. Tito Ed no entendía ni madres, porque ella estaba rotísima, y le pregunta de quién habla. Ella, recagada del miedo, dice que Maya. Y es que se saltó las clases como de costumbre, y al enterarse ella por alguna razón se puso sensible, y se acercó preparando su puño muy enojada, y fue tan repentino que huyó con su teletransportación, y como le rugía la panza, le pregunta si tiene carne seca. Tito Ed, que estaba refurioso, le da un golpe en la cabeza, y le grita que destruyó todo. Lucia dolorida le dice que eso duele. Ed se sorprende porque no tiene su protección mágica, debido a que usó todo su maná. Y cae en cuenta que era su oportunidad para vengarse. Al cabo de un rato, vemos que Tito Ed andaba en la biblioteca, leyendo libros sobre construcción, porque tenía pensado hacer una buena casa de madera. De pronto una chica le dice que ya es hora de cerrar. Él le pide perdón por ello. Ella le dice que no se preocupe, porque al ver a alguien esforzándose tanto, también se motiva a estudiar. En donde se presenta como Elka. Nuestro prota, que veía sus ojos, sabía que quería que le dijera él suyo, y sin más opción se presenta. Elka queda impactada. Ed, al ver su reacción, sabe que su reputación aún no se ha ido. Ella le dice que él extremadamente diferente a los rumores. Y es increíble que leyera libros tan difíciles en poco tiempo, y con una sonrisa le menciona que no se puede confiar en los rumores, y le comenta que conoce a una persona tan sincera como él. Y antes de irse le dice que lo estará apoyando, y que se cuide. De pronto se produce un gran terremoto, y debido a ello una estantería estaba a punto de caerle a la waifu. 2 horas después, nos cuentan que Taylor y sus amigos lograron llevar a muchos estudiantes al campamento. Eila menciona que lo que hay en el cielo es un círculo de invocación que invoca al espíritu de oscuridad del rango más alto, llamado Glascan. Poenia dice que eso son malas noticias, y la única persona con tal poder de invocación es la genio de segundo año Janica. Todos guardan un profundo silencio al oír eso. Taylor les dice que si Glascan es invocado, habrá muchas víctimas, por eso tienen que derrotarla lo más pronto posible. El capitán de la Guardia Real, llamado Claire, les dice que los guardias y profesores notaran rápido la barrera y actuaran. Una chica llamada Elvira les menciona que la barrera es muy fuerte, por ser de un espíritu de alto rango, por eso deben resolverlo por dentro, y si todos unen fuerza seguro lo vencerán. Un chico recagado del miedo, llamado Clevius, les dice a todos que eso es una completa locura, porque hay cientos de espíritus intermedios. Además, después tienen que derrotar al espíritu de fuego de alto rango Takan y el oscuro Veloper, e ir allí solo estarían buscando la muerte.
Lortelle pregunta cómo es posible que Hanika sea tan fuerte y pueda mantener tantos espíritus al tiempo y además tratar de invocar a Glascan. Eyla le responde que debe ser por el poder de Veloper. Y la señor Hanika solo es la medium que lo manifiesta y comenta que un espíritu de oscuridad es el némesis de un hechicero espiritual, por lo que su poder es enorme y no puede controlarlo, pero la verdadera pregunta es cómo él puede controlar a la mejor hechicera espiritual del mundo. Hicks les dice que eso no importa ahora, y lo importante es cuál será su curso de acción, y la única persona que puede decidir eso es la princesa Poenia. Ella se pone nerviosa porque todos estaban esperando su respuesta, y de repente recuerda a ese tonto, pidiéndole que se relaje, en donde le menciona a todos que entraran dentro de una hora, y les pide que se preparen física y mentalmente para hacerlo, y que no se preocupen que tomara la responsabilidad. De repente aparece una chica gritando que su amiga Elka todavía está en la biblioteca, junto a un estudiante de segundo año. Hicks, al enterarse de eso, les dice que tienen que ir a salvarla, porque ella no puede defenderse. Lortelle le menciona que su prioridad ahora es derrotar a la mayor Hanika. Poenia le da la razón, y le dice que porque no confía en el estudiante de segundo año que está con ella, y le pregunta a la chica cómo se llama el otro estudiante. Ella nerviosa no lo quería decir, pero Tito Hicks se lo saca a la fuerza. Ella con los ojos llorosos les menciona que es Ed Rod Taylor. Hicks se pone re loco al escuchar ese nombre. Por otro lado, los demás guardan un profundo silencio, porque sabían que ese tipo era un sinvergüenza. Poenia nota que él iba a ir para allá, en donde le pide que espere un momento, y un poco nerviosa, le dice que porque no confía en él. Todos quedan sorprendidos por lo que dijo. Tito Hicks ya no aguantaba más y va en busca de su amiga, y mientras se abría paso hacia la biblioteca, jura que si él toca un cabello de Elka, lo destruiría. Nos cuentan que Hicks era descendiente de los bárbaros, y desde muy pequeño fue abandonado en las praderas, pero como todo un guerrero sobrevivió ante las adversidades, pero todo el mundo le temía porque parecía una bestia, pero el destino lo hizo toparse con una linda chica, que lo veía diferente al resto, y curiosa le pregunta cuál es su nombre. El que notó su calidez le dijo que Hicks. Ella sonriente le dice que parece un lobo de dos patas. El que nunca había sido tratado de esa manera, se le salieron unas cuantas lágrimas de los ojos, porque recordó su soledad. Pero para su buena suerte, el padre de Elka lo acogió en su familia, y al tiempo se volvió más civilizado y aprendió magia, y ya el cachorro de lobo se volvió un hombre, y es que para poder protegerla, no le importaba volver a ser una bestia, y mientras iba en su búsqueda, estaba preocupado por ella, porque estaba junto al infame Ed Rod Taylor. De pronto se lo termina topando herido en el pasillo, pero no le importa, y furioso le pregunta dónde está Elka. Tito Ed, como todo un tipazo, le da la ubicación. Hicks rápidamente va hacia allá, y en cuanto abre la puerta, nota que Elka se encuentra a salvo durmiendo, en donde se siente muy aliviado. Pero nota que alguien movió alrededor suyo las estanterías para protegerla, y usó las cortinas para bloquear la visión de los espíritus, y además le había dejado un mensaje indicándole que no entrara en pánico y aguardara allí hasta la mañana, y ve que Elka estaba arropada junto a una chaqueta cubierta de sangre, pero sabía que no era de ella, y recuerda que ese tipo sí lo estaba, lo que significa que él la protegió, pero se pregunta por qué lo haría, y resulta que hace 3 horas, Tito Ed protegió a la waifu de que le cayera la estantería encima, y notó que había un círculo de invocación, lo que significaba que el acto 1 comenzó, y mientras ponía a salvo a Elka, recuerda que sus estadísticas espirituales son un asco, por eso no puede ver espíritus. Sin embargo, Hanika los está materializando, y eso le veía de genial, porque podía volverse más fuerte eliminándolos, y después de un entrenamiento intenso mi rey, Tito Ed logró subir al nivel 12 su magia de fuego, y al 7 su magia espiritual, y estaba un poco porque si la hubiera subido un nivel más, sería posible hacer un contrato espiritual. De pronto aparece Hicks, y le pregunta qué hace. Nuestro prota le menciona que andaba entrenando. Hicks le dice que comprende, y le menciona que ya sabe el tipo de persona que es, en donde se inclina y le dice que le debe una grande, y que cuando llegue el momento pagará la deuda a cualquier precio. Tito Ed sabía que él estaba enamorado de ella.
Y la razón por la cual no la reconoció es porque ella no era un personaje relevante, pero en cambio él sí lo es, porque era el amigo de Taylor, que confió en él hasta el final de la historia. Ed le menciona que viendo la situación, dejó atrás el centro de estudiantes, por venir a rescatarla, y como puede ver está bien, y es mejor que se vaya de inmediato, y anda diciendo todo eso porque él no pertenece aquí. Y le pide que obedezca a Taylor porque seguro tiene razón. Hicks confundido no comprendía cómo podía hablar tan bien de él si ni siquiera se hablan, y la razón de por qué Ed andaba diciendo eso era porque Taylor era el único que podía romper las escamas de Tarkan. Con su habilidad de tajo, Hicks le agradece por el consejo y sin más se despide. De repente nuestro prota recuerda que él no parecía muy cercano a Taylor y resulta que ellos tienen un duelo a final de semestre, y Hicks le gana con suma facilidad, pero en el proceso Taylor aprende tajo y gracias a su determinación, Hicks lo reconoce y se vuelven amigos. Sin embargo, todo eso pasó dentro de un mes, lo que significa que ellos no son amigos, y Taylor nunca aprendió tajo, y nadie en el equipo podrá infligirle daño a Tarkan. En resumen, la trama original ya se ha desmoronado. Al cabo de un rato, vemos que todo el grupo había sido derrotado. Hicks les pide perdón y aceptará el castigo que le pongan. Poenia le pide que no se preocupe, y aunque él estuviera, el resultado hubiera sido igual. Claire les dice que los acompañará dentro de un rato, cuando su pierna esté un poco mejor. Poenia le dice que no cas, porque está muy herido, y volverán a intentarlo con la gente que tienen dentro de poco, pero Ed desde lo lejos grita que no tienen tiempo para poder ir a por Tarkan, porque ya no falta mucho para que la invocación finalice, y por eso se dividirán en dos grupos, y él se hará cargo de uno. Todos guardan un profundo silencio al notar su presencia, pero Clevius le grita que si le parece que esto es un juego. Tito Hicks le pide que se calme y escuchen primero su plan. Ed les menciona que, como saben, Hanika está siendo controlada por Veloper, y para poder llegar a ella tienen que pasar de Tarkan, y como notaron en su pelea con él, ninguno logró hacerle daño gracias a sus escamas. Por eso habrá dos grupos, uno en donde distraigan a Tarkan y otro que entrara a derrotar a Hanika. Lortelle le dice que eso es una locura, porque lograron escapar por pura suerte, y si el grupo de distracción falla, el otro grupo se enfrentará a Tarkan y Veloper, y eso sería su completa aniquilación. Ed le dice que comprende el riesgo, pero no hay otra alternativa. Por eso si derrotan a Hanika, sus espíritus desaparecerán. Hicks menciona que ese es su mejor plan, pero la pregunta es quién estará en el grupo de distracción. Todo mundo guarda un profundo silencio, porque sería un boleto VIP con Jesus. Vemos que Taylor como el héroe que es alza la mano, pero Tito Ed se niega a que lo haga, y les menciona a todos que nadie morirá, y quienes distraerán a Tarkan son Lortelle, Clevius y él. Ellos al escuchar eso se niega de inmediato. Tito Ed les pide que confíen en él, por supuesto ellos no lo hacen, porque tiene una mala reputación. Poenia admite que su plan es el mejor que hay, aunque todavía no sabe cuáles son sus intenciones al ayudarlos, pero como la tercera princesa del imperio de Cloel, le ordena a todos que se dividirán en dos grupos, el de asalto integrado, por ella, Hicks, Elvira, Taylor y Ayla, y el de distracción, por Clevius, Lortelle y Ed, y por último y más importante, les ordena que no mueran. Cambiando de escena, vemos que los chicos andaban corriendo hacia Tarkan. Mientras lo hacían, Ed le dice a Clevius que no se preocupe, y él sabía que a pesar de que fuera asustadizo, era el mejor en la clase de combate, en donde lo anima diciéndole que puede hacerlo. Clevius se pregunta cómo puede tener tanta confianza si a la cosa que se van a enfrentar ningún ataque le hace daño, y nos cuenta que terminó aquí, fue porque se dejó llevar por la fuerte apariencia de la princesa, pero por alguna razón no tenía miedo, porque no estaba solo, y cree que puede reunir coraje al estar a su lado. La feroz criatura que notó sus presencias, prepara su ataque más perrón. Tito Clevius le pregunta a los chicos que ahora qué hacen, pero al mirar a su lado, se lleva la gran sorpresa que lo abandonaron, y recagado del miedo, sale corriendo de allí como más puede, y grita fuertemente que los odia porque le mintieron. Por otro lado, vemos que la waifu andaba afuera, y recuerda que Ed le dijo que dejaran a Clevius solo. Ella le mencionó que no es un mal plan, pero cuando la gente se entere, no podrá escapar de la condena moral. Él simplemente le mencionó que él no morirá, porque a pesar de que es miedoso,
es un formidable guerrero, y el rol que ella tenía era el más importante, que era asegurar la entrada del equipo de asalto y de darle el golpe de gracia a Tarkan. Lortelle prepara su ataque mágico más poderoso y crea una entrada para los otros. Los chicos quedan impactados por semejante poder tan destructivo. La waifu con una sonrisa les dice que ya pueden entrar. Ellos por supuesto le hacen caso y se van a enfrentar a Hanika. Mientras tanto, vemos que al pobre de Clevius no lo paraba de seguir Tarkan. Lortelle le iba a echar una mano y aguantaría como más pudieran hasta que Ed haga su movimiento. Volviendo con Tito Ed, vemos que andaba corriendo sin parar y mientras lo hacía, era consciente que sin el corte elemental de Taylor, nadie podría romper las escamas de Tarkan. Por eso mismo lo que necesitaban ahora era un poder aplastante y por fin encuentra a su carta maestra, que era la linda Lucy, y nos cuenta la razón por la que fue excluida del escenario y era porque estaba demasiado chetadísima. Por eso mismo el juego organizó el problema con Maya, y como Lucy escapó usando todo su poder mágico, se terminó quedando dormida. Por eso no participó en el escenario y como él sabía eso, obviamente la iba a usar. Porque era la única que podía ayudarlos con Tarkan, en donde la despierta, dándole su comida favorita que era la carne seca, y la lleva hacia un balcón, y con todas sus fuerzas la manda a volar, hacia donde está la enorme criatura. La waifu sabía que un golpe de esa cosa, la mandaría con San Pedro, y debido a ello utiliza su ataque más perrón, que era la magia de rayo de alto nivel, y gracias a tal destructivo poder, logran romper las escamas de Tarkan. Tito Ed, que se percató de ello, va rápidamente hacia allí, porque si le daba el golpe de gracia, le darían una gran cantidad de experiencia. Mientras Hanika estaba siendo controlada, recuerda que tanto su madre, amigos y profesores le decían lo orgullosos que estaban de ella, pero al oír eso su camino se volvía más doloroso, porque no podía defraudarlos. De pronto escucha una fuerte explosión y nota que eran los chicos de primer año, y como siempre los recibe con una cálida sonrisa. Veloper, al percatarse de sus presencias, se pone en posición de combate. Volviendo con Tito Ed, le pregunta a Lortelle qué pasó con Lucy. Ella le menciona que se fue rodando hacia una esquina cercana y lo más seguro es que se quedó sin energía. Tito Ed le dice que comprende. La waifu le menciona que le ha lanzado 2 lanzas de hielo, pero su resistencia aún es demasiado alta. Ed le comenta que tiene que cortar su cabeza, y su magia de hielo no es muy buena para ello, por eso mismo él se encargará. Ella curiosa le pregunta si él no es de la clase mágica al igual que ella, y si no es mejor que Clevius se encargue. Él le dice que si piensa que él podrá. Ella le da razón. Tito Ed le pide que entonces logre que Tarkan deje de moverse, porque arriesgará su vida por ellos, así es que mejor lo haga bien. Ella le dice que es una apuesta con alto riesgo. Él le dice que no sino que es una inversión. Lortelle, al escuchar esas palabras, le menciona que si está dispuesta a arriesgar su vida, ella también lo hará por él, y andaba concentrando todo su maná para el próximo ataque, y sin más dilación, Tito Ed se abalanza hacia la feroz criatura, y en cuanto estaba a punto de saltar, de pronto se escucha un fuerte estruendo. Él rápidamente se gira a ver, y nota que en el cielo estaba saliendo el brazo derecho de Glascan, lo que significaba que los chicos estaban entrando a la fase final, pero debido a su distracción, iba a pagarlo caro, porque Tarkan estaba a punto de aniquilarlo, pero bendecido con el de arriba. Lortelle lanza su ataque de hielo y aturde a la imponente criatura. La waifu le grita a su señor que ahora su turno. Ed se sentía aliviado, por eso le confió esa tarea, porque ella no cometía errores, en donde aprovecha el bugazo y le lanza su potente hoja de viento, y con ella logra cortar la cabeza del espíritu de alto rango de fuego Tarkan, y como le dio el golpe de gracia, obtuvo un montón de experiencia, y gracias a ello subió su magia espiritual, y el sistema le informa que es posible ahora formar un contrato con un espíritu. Ed no le presta atención a eso ahora, porque ya estaba finalizando la pelea principal, y nota como Taylor destruye por fin a Glascan, y sabía que por eso él era el protagonista. Todo mundo observa cómo el domo se empieza a romper, dando por terminado el escenario. Al cabo de un rato, vemos que los chicos descansaban debajo de un árbol. Lortelle le menciona a su señor que lamenta lo de la vez pasada como se conocieron,
En donde se presentan nuevamente, de una manera formal, Tito-Ed acepta y se dan un apretón de manos, pero se percata que ella le devolvió las 3 monedas de oro. Lortelle le dice que ganó esta vez, y ahora le debe un favor, y con una cálida sonrisa se despide. Nuestro prota en realidad no quería involucrarse con ella. De repente nota que Taylor se aproximaba, y nos cuenta que su cabello cambió de color. Debido a la manifestación de la espada elemental, Taylor se inclina y le menciona que le debe una, y le agradece por su ayuda. Clevius furioso le grita que no debe mostrarle respeto a ese tipo, porque es un traicionero. Hicks y las chicas le ordenan que se calle. Poenia le menciona a Ed que ha hecho una gran contribución, y por eso enviará una recomendación al consejo estudiantil. Tito-Ed le dice que no cas, porque lo que más contribuyeron fueron Lucy y Taylor. Elvira con una risilla le pregunta que por qué esquiva el tema. Tito Hicks le pide que sea más respetuosa con su mayor. Ella molesta le grita que porque lo defiende. Ed nos dice la verdadera razón de por qué no acepta el crédito. Es que para no afectar la historia original, por eso no puede involucrarse con los personajes principales, pero cuando los ve de esa manera, no puede evitar sentir su calidez, porque los ha visto a todos cumplir sus roles en este mundo. Tanto Taylor y Ayla se vuelven más fuertes juntos. Poenia se vuelve una adulta y acepta su destino como gobernante. Hicks encuentra su camino en las grietas de la civilización. Clevius gana confianza en sí mismo. Elvira se da cuenta que la diversión no es todo en la vida. Y Lortelle cuestiona su vida sobre estar enterrada en monedas de oro, y al final todos cosechan el éxito, y conociendo ese hecho, dio media vuelta, porque no pertenecía ahí, y fue en busca de alguien que tenía que quedarse detrás de escena, que era la hermosa Janica. Ed recuerda que Lortelle le mencionó que pudo ver un poco la habitación de Janica, y su mesa estaba llena de regalos, y un muro de notas diciéndole que es la mejor. Pero esas palabras pesaban como piedras en sus hombros, y su obsesión de regresar su buena voluntad, cumpliendo sus expectativas. Veloper aprovechó controlándola cuando dudó. Ed sabía que tenía razón, pero no comprendido por qué sucedió el acto 1 un mes antes, en donde une las piezas que cambiaron la historia, como en la cual Taylor perdió, y Janica se llevó los aplausos de todo mundo, y la razón de la derrota de Taylor fue porque Lucy firmó un contrato con un espíritu, por estar tanto tiempo en el bosque, y el motivo de ello es que tenía un lugar donde dormir, que era su refugio, y eso no hubiera sucedido si se marchaba antes como en la historia original. Y comprende que cualquier cosa que hiciera cambiaría drásticamente la historia. Janica le dice a Ed que quería quedarse un rato más ahí. Él le pregunta el motivo. Ella le menciona que planeaba llorar muy fuerte ahora. Ed al oír eso guarda un profundo silencio y recuerda el mensaje que le dejó Marilda de que la protegiera, y era como si conociera el futuro, pero no cree que era eso, sino que como vio que él siempre intentaba alejarla y no la llenaba de elogios, creyó que era un mejor apoyo para Janica, pero al final fracasó por intentar cumplir las expectativas de todos, y apresuró el contrato con un espíritu de alto rango, y al final su corazón fue devorado por un espíritu oscuro, lo que causó la destrucción del edificio de enseñanzas, y era consciente que tuvo que trabajar muy duro para cumplir las expectativas que tenían los demás sobre ella, y el proceso fue hermoso, e irónicamente el fracaso también, en donde con una cálida sonrisa le menciona que ha trabajado muy duro. Y es que mientras los protagonistas reciben aplausos, el villano está en un lugar oscuro y silencioso. La waifu, al sentir su calidez, cae en un mar de llanto. De repente empiezan a aparecer todos sus espíritus a hacerle compañía. Ed se asombra porque ahora sí los puede ver. El sistema le notifica que ellos estaban interesados en él. Unos cuantos días después, nuestro prota nos cuenta que Janica confesó sus pecados y aceptó cualquier castigo, pero sus amigos y profesores fueron a defenderla. Poenia testificó que Janica fue controlada por Veloper y no era consciente de lo que hacía. Por otro lado, Lortelle compensó las pérdidas de la academia y Janica fue despojada de sus beneficios como la mejor de segundo año y de sus premios honorarios. Además perdió el derecho de entrar al Salón Opilis, y debido a todo eso, su expulsión fue anulada. Cambiando de escena, vemos que las amigas de Janica, llamadas Anís y Clara, notaron que ella estaba muy triste, y para subirles los ánimos, hicieron una hora del té, y sabían que no podían sacar el tema de lo que le pasó.
Y cuando estaban a punto de hablar, Janica sonrojada les menciona que porque el agradecimiento y el amor tienen un peso tan diferente, ellas impactadas le preguntan por qué habla eso de repente, la waifu nerviosa les dice que es algo que le está pasando a su amiga, y es que ella tuvo un sueño donde su príncipe azul venía montando un hermoso corcel, y como estaban tan enamorados se divertían juntos, ellas por supuesto no se comen ese cuento, y sabían que estaba hablando de ella misma. Anís nerviosísima le pregunta qué más dijo su amiga, ella le menciona que cuando se sienta, piensa en la cara de esa persona, Anís que ya no soportaba más corre de allí, diciendo que tiene algo que hacer, Clara se pone a rezar, porque era consciente que si cometía un error, le haría daño a su sensible corazón, en donde se calma un poco, y le menciona que el amor es más misterioso de lo que piensa, y le recomienda que le diga a su amiga, que fuera honesta con sus sentimientos, además que no hablara tan abiertamente sobre eso. Porque se crearían rumores, Janica nerviosísima le dice que tiene razón, en donde se despide porque tiene algo que hacer, Clara le dice que está bien, y en cuanto se va, sabía que todo fue un éxito, volviendo con Tito Ed. Nos cuenta que gracias a Poenia, no tuvo que pagar el próximo semestre, y con lo que tenía ahorrado compró algunas herramientas, porque iba a hacer su cabaña, de pronto se topa con Janica, y sabía que como acabó el acto 1, no había necesidad de ser tan distante con ella, en donde la saluda amablemente, ella al oír su voz se pone nerviosismo, y huye de él, y es que quería ser honesta con sus sentimientos, pero al verlo no era capaz, y como no soportaba más sale corriendo de allí. Tito Ed al ver eso se pone un poco sad, pero era consciente que no era momento para deprimirse, porque tenía que crear su casita, e inicia aplanando el terreno, y también corta unos cuantos árboles, y era consciente que le iba a tomar unas cuantas semanas terminarla, y pasan muchísimas cosas en el transcurso, como que Janica huye al verlo, y sus amigas con sus miradas le daban a entender que no se acercara. Además Lucy se comía la carnada que dejaba para atrapar animales, también Maya lo visitaba y le regalaba unos cuantos vegetales, y le mencionó que Janica parecía odiarlo, ella le dio a entender con su mirada, que era un tonto, además Tito Hicks le vino a ayudar, y se enteró que se volvió amigo de Taylor. Y finalmente después de 45 días, logró terminar su casita, aunque no era bonita ni tenía muebles, lo protegían del frío y los insectos, mientras Tito Ed se relajaba en su house. Vemos que Janica lo observaba desde lo lejos.